Saludo. Este día vamos a continuar con lo que son las reglas ortográficas. Y los temas que vamos a ver son las palabras sinónimas, antónimas, homónimas, homógrafas, homófonas y parónimas. Vamos a iniciar con las palabras sinónimas. Dos o más palabras son sinónimas cuando tienen distinto significante y el mismo o parecido significado. Además, pertenecen a la misma categoría gramatical. Esto quiere decir que son palabras que no se escriben ni pronuncian igual, pero que tienen un significado semejante cuando comparten un nexo semántico, es decir, una significación parecida. Veamos los tipos de sinonimia. Primero, hay palabras sinónimas totales. Las palabras son intercambiables, es decir, una puede reemplazar a la otra en la oración sin importar el contexto. Y aquí tenemos un ejemplo. Automóvil, carro. Vamos con las palabras sinónimas parciales. Las palabras son sinónimas en uno solo de los sentidos que tienen. Por ejemplo, cálido, caliente. Sin embargo, las palabras suelen presentar muchos matices de sentido y ninguna puede ser el equivalente perfecto de otra en todos los contextos. Es por eso que muchos lingüistas afirman que la sinonimia total y perfecta no existe. En resumen, los sinónimos parciales son sinónimos que tienen mismo significado en un cierto contexto, pero en otro enunciado pueden cambiar de significado y, por ende, ya no funciona como sinónimo. Por ejemplo, boda, fiesta. Veamos una oración relacionada con lo que es la boda y la fiesta. El sábado tendremos la boda de Juana. Estaré con mis amigas durante toda la fiesta. En este caso, las palabras boda y fiesta funcionan como sinónimo porque refieren a lo mismo y sirven para evitar la repetición de la palabra boda. Pero fuera de este contexto, la palabra fiesta no siempre es sinónimo de boda. Veamos, los sinónimos totales, en cambio, son aquellos que tienen el mismo significado en cualquier contexto. Por ejemplo, velocidad, rapidez. ¿Cómo reconocer un sinónimo parcial? Para poder reconocer un sinónimo parcial debemos cambiar la palabra del contexto, es decir, utilizar la misma palabra en otro campo semántico. Si la frase conserva el sentido, entonces se trata de un sinónimo total. Si la frase pierde significado, entonces se trata de un sinónimo parcial y veamos un ejemplo. Ayer le hicieron una cirugía a mi hermano. Por suerte, la operación salió bien. En este contexto, cirugía y operación son sinónimos. Veamos otro ejemplo. La empresa hizo una inversión millonaria en el exterior y esa operación fue lo que la llevó a la ruina. En este contexto, operación no es sinónimo de cirugía. Por lo tanto, cirugía y operación son sinónimos parciales, ya que puede funcionar como sinónimo, pero solamente en el contexto de la medicina. Veamos la clasificación de la sinonimia. Tenemos los sinónimos conceptuales. Las palabras aluden a un mismo concepto o referente y podrían ser intercambiables, pero distintos hablantes preferirán usar una por sobre la otra. Y aquí tenemos un ejemplo, vea, escuela, colegio. Veamos los sinónimos contextuales. Las palabras pueden intercambiarse solo en determinados contextos en los que sus significados coinciden. Y aquí tenemos un ejemplo, comida, alimento. Sigamos con la clasificación de la sinonimia. Sinónimos referenciales, las palabras remiten al mismo referente, pero no significan exactamente lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo, limonada, bebida. Sinónimos de connotación, las palabras no significan lo mismo, pero connotan lo mismo en alguno de sus sentidos. Veamos el ejemplo. Eres el Maradona de los negocios. En este caso, Maradona funciona como sinónimo de genio. Recuerda, los sinónimos son útiles al momento de redactar un texto para evitar la repetición de una misma palabra, sin faltar al sentido de lo que se quiere transmitir. Al utilizar sinónimos, evitamos las reiteraciones de palabras y las redundancias, de modo que otorgamos mayor claridad y fluidez al mensaje escrito.
Por ejemplo, tomemos el camino más corto. Este sendero nos llevará a casa. Vamos con las palabras antónimas. Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son opuestos entre sí. Y aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Luz, oscuridad, abierto, cerrado, alto, bajo. Ahora, las palabras antónimas pueden ser, primero, sustantivos. Y aquí tenemos los ejemplos: comienzo, final, justicia, injusticia, amor, odio. También pueden ser adjetivos. Ahí está el ejemplo: limpio, sucio, bueno, malo, amigo, enemigo. Verbos. Por ejemplo, reír, llorar, entrar, salir, subir, bajar. Adverbios. Por ejemplo, bien, mal, lejos, cerca, temprano, tarde, etc. Veamos los tipos de antónimos. Según el tipo de oposición que se establece entre las palabras, los antónimos pueden ser antónimos absolutos. Son palabras cuyos significados expresan ideas completamente contrarias. Por ejemplo, fácil, difícil, amanecer, ocaso. Están los antónimos relativos. Son palabras que se oponen parcialmente o que, si bien tienen un significado muy distinto, no son estrictamente lo contrario. Por ejemplo, egoísta, solidario, brilloso, opaco. Veamos los tipos de antónimos. Además, según el significado de las palabras que se oponen, existen antónimos recíprocos. Son palabras que no podrían existir una sin la otra. Por ejemplo, comprar, vender, sí, no puede existir. Hay que comprar para poder vender. Dar y recibir, lo mismo. Antónimos graduales. Son palabras con significados opuestos entre sí, aunque entre ambas existan términos graduales e intermedios. Por ejemplo, negro-blanco, término intermedio es el gris. Frío-caliente, el intermedio es el tibio. Antónimos complementarios. Son palabras que se excluyen una a la otra, es decir, que la existencia de uno de los dos términos impiden que el otro pueda existir. Por ejemplo, casado, soltero, muerto, vivo. Respecto a la forma, existen también los denominados antónimos morfológicos, que son aquellos términos que se forman agregando a la raíz de una palabra un prefijo que indica privación, negación u oposición. Por ejemplo, des, in, a, anti, contra. Por lo general se trata de antónimos absolutos. Y aquí tenemos un ejemplo: corrupción, anticorrupción, interés, desinterés. Y pues aquí tenemos unos ejemplos de oraciones sinónimas y antónimas. Aquí las podemos ver, aquí están todas las oraciones, por ejemplo, fango, lodo, similar, igual, lavaré, friegas, etc. Ustedes pueden leer estos ejemplos de oraciones sinónimas y de las oraciones antónimas, que aquí están todo lo contrario: frío, caliente, verdadero, falso, etc. Veamos las palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas que se escriben o se pronuncian igual, aunque sus significados sean distintos. Por ejemplo, bolsa puede referirse a un tipo de saco o a la institución económica. Homónimo viene del griego, ahí es una palabra compuesta por los términos homos, que significa igual, similar o semejante, y onoma, que significa nombre. Por lo tanto, homónimo hace referencia a nombres o palabras iguales. Las palabras homónimas son aquellas que tienen la misma pronunciación, pero aluden a cosas distintas y tienen diferente origen. Por ejemplo, llama es un animal, ¿verdad? Y llama es la conjugación del verbo llamar. Río es una corriente de agua, pero también río es la conjugación del verbo reír. Veamos esa clasificación de las palabras homónimas. Existen homónimas homógrafas, se escriben igual, pero tienen significado diferente. Por ejemplo, vino de una bebida y vino del verbo venir. Homónimas homófonas se pronuncian igual, pero tienen significado diferente. Por ejemplo, habría del verbo abrir y habría del verbo haber. Como podemos ver, cuando es verbo no lleva H, y cuando es del verbo abrir sí lleva H. Recuerda, los homónimos son términos con etimologías diferentes que por algún motivo han asumido idéntico nombre o significante, pero presentan significados distintos. Por lo general,
El sentido se puede desambiguar por el contexto en el que aparecen las palabras. En español, esto es bien importante y ojo, en español las palabras homógrafas son necesariamente homófonas, pero no a la inversa, puesto que dos palabras que suenan de la misma manera pueden escribirse distinto. Y aquí tenemos un ejemplo. La letra A es una preposición y la letra A con H es del verbo haber. Se pronuncia igual, pero tienen diferente grafía. Sin embargo, en otras lenguas esto no siempre es así. Ejemplos. Llama es un mamífero, es un animal, pero también una llama es parte de un fuego, ¿verdad? Por eso dice no te quemes con la llama. El río está helado, es una corriente de agua. Si algo me causa gracia, me río de risa. El tubo está pinchado, el hombre tuvo suerte. Aquí tenemos ejemplos de oraciones con palabras homónimas y vamos a hacer un análisis sintáctico de estas oraciones. La primera, mi padre vino a visitarme ayer por la tarde. A mucha gente le gusta el vino tinto. Veamos, vino, la palabra que vamos a analizar. Vino, la primera oración es de la conjugación del verbo venir, acercarse hacia el lugar de la persona que habla. Pero también vino es una bebida alcohólica elaborada a partir de la uva. Vamos con la siguiente oración. La vela se consumió y quedaron a oscuras. La vela de un barco sirve para su propulsión. Vela. Hagamos el análisis sintáctico. Es un cilindro de cera con mecha. Además, es usado para alumbrar o decorar. También es una acción y efecto de velar, o sea, estar despierto voluntariamente. Y por último, ¿verdad? En un barco es una pieza de tela que se usa para recibir el viento e impulsar la nave. Palabras homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben de la misma manera, pero su significado es diferente. Y veamos el ejemplo. Salsa como un estilo de música, ¿verdad? Y también salsa como un acompañamiento gastronómico de ciertas comidas. Las palabras homógrafas son aquellas que escribiéndose del mismo modo tienen un significado diferente. Homógrafa es una palabra de origen griego que está formado por dos términos. Homos, que significa común o igual, y grafé, que es la escritura o grafía, ¿verdad? Por lo que su significado sería misma escritura. Se conoce como palabras homógrafas a aquellas que, a pesar de significar cosas enteramente distintas, poseen una misma manera de escribirse. De este modo, dos palabras que se escriben igual pero tengan referentes distintos se les conocerá como homógrafos. Del griego ya vimos igual y grafos escritura. La homografía es, al igual que la homofonía, un caso particular de la homonimia, es decir, de palabras homónimas, que son aquellas que comparten una identidad, un nombre. En el caso de las homógrafas, dicha identidad tiene que ver con su grafía y su modo de escribirse. Este fenómeno es común en los distintos idiomas del mundo. En algunos casos, la semejanza de escritura se rompe a la hora de pronunciarse, como en el caso de los vocablos ingleses, ¿verdad? Que pronunciado es read y significa leer. Y el siguiente es pronunciado read, que significa leí. Sin embargo, en la lengua española este tipo de discrepancias nunca ocurren y absolutamente todas las palabras homógrafas comparten también su pronunciación, o sea, todas las homógrafas son homófonas, aunque no viceversa, como mirábamos anteriormente, ¿va? Por ejemplo, cayó y cayó se pronuncia igual, pero tienen distinta grafía. Y aquí hay ejemplo de palabras homógrafas en español. Ustedes pueden leerlas, nada más les voy a leer algunas. Por ejemplo, la palabra nada nos habla de ninguna cosa, pero también del verbo nadar. Lima, nombre propio de la capital de Perú, es un tipo de cítrico y además es un objeto para reducir o desgastar superficies. Veamos las palabras homófonas. Las palabras homófonas son un tipo de palabras homónimas, ya que se pronuncian igual.
aunque su escritura y significados difieran. Por ejemplo, ojear significa pasar las hojas de un libro y ojear sin H significa mirar. Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, a pesar de significar cosas enteramente distintas. Por eso dos palabras que se pronuncien igual, pero tengan referentes distintos, se les conocerá como homófonos. Del griego igual y fone, que significa voz o sonido. La homofonía es un fenómeno común en los idiomas, que a menudo incrementa la dificultad propia de hablarlos y dominarlos, ya que el mismo sonido percibido puede responder a distintas elaboraciones morfológicas, palabras o semánticas, significados. Dicho de otro modo, las palabras homófonas pueden escribirse igual o diferente, pero siempre significan cosas distintas. Por ejemplo, lo que ocurre en el inglés con meet, carne, y met, conocerse o presentarse, entre las cuales hay una variación fonética muy estrecha. O en español, en el caso de vaya, del verbo ir y vaya de un fruto silvestre o vaya de un anuncio publicitario, ¿verdad? Y aquí hay ejemplos y sus significados. Vaya del verbo ir, vaya del anuncio publicitario, casa para vivir, casa de cacería, etc. Veamos las palabras parónimas. Los parónimos son las palabras que comparten una relación de semejanza fonética, o sea, de sonido, pero que poseen significados y etimologías distintas. Dicho de otro modo, las palabras parónimas son aquellas que suenan parecido, pero que no están relacionadas entre sí. Un ejemplo sencillo de este tipo de palabras lo constituyen la letra A, que es una preposición, y la A con H, que es una exclamación. Como podemos ver, la posición de la H, ¿verdad? En lo que es exclamación y la posición de la H del verbo haber. Y aquí no lleva H, ¿sí? Cuando es esa preposición. Cada una radicalmente distinta a pesar de que suenan de maneras muy similares. Por ejemplo, a preposición, a exclamación y a del verbo haber. Este tipo de relación semántica, conocido como paronimia o paranomacía, puede consistir en una semejanza de acentuación, de morfología de la palabra o de ambas cosas. Puede inducir al error ortográfico también, o bien puede formar parte de estrategias lúdicas o estilísticas del juego de palabras. La poesía, dado que a menudo permite cifrar mediante la semejanza un mensaje en lo dicho. Si bien muchos parónimos pueden ser homónimos, no se trata exactamente lo mismo. Los homónimos son las palabras que, teniendo un origen etimológico y un significado distintos, comparten su sonido, que son los homófonos, o comparten su grafía, que es los homógrafos. Se trata, pues, de una forma de convergencia de formas y no de un tipo de polisemia o multiplicidad de sentidos de una misma palabra. Vamos a ver la diferencia entre parónimos y homónimos. Los parónimos presentan semejanza sonora. En cambio, los homónimos son idénticos en su forma sonora o escrita. Los parónimos pueden variar en una letra, el punto de acentuación o sutileza semejantes, mientras que los homónimos son idénticos en sus rasgos compartidos. Y aquí tenemos ejemplos de parónimos en español. Miren, especias, que es lo que se le agrega a los alimentos, y especies, que habla de un tipo de especies de animales, plantas, etc. Tenemos otro, abertura y apertura, etc. Muchas gracias.